descanso. El movimiento sindical que antecedió los hechos del 1 de mayo de 1886, fecha que quedó en nuestra historia y que lo recordaremos en las próximas semanas. ¿Qué ha hecho el derecho del trabajo en esta materia? Dentro de su razón de ser, que es proteger a la parte que es más débil en esta relación, ha sido limitar los tiempos de trabajo a fin de garantizar la libertad de la persona trabajadora. Esto es lo que se señala en todos los antecedentes. Eso es lo que hace el derecho al trabajo. Pone límites a la dirección empresarial a fin de garantizar el ámbito de libertad de las personas trabajadoras. Y esto se ha hecho por diversos instrumentos. Limita el tiempo de la jornada de trabajo, particularmente en dos perspectivas. En la extensión, un margen limitado de horas de trabajo, lo que nosotros vamos a conocer como horas ordinarias de trabajo, adelante. Y, segundo, definiendo una jornada fija. Es decir, que la persona trabajadora sepa el momento de inicio y el momento de término en forma previa. Esas dos características, esos dos elementos, los planteó la ley laboral chilena en sus inicios, como la mayoría de los sistemas que intervinieron las relaciones laborales. Sistema de jornada ordinaria que plantea un máximo de tiempo de trabajo y una fijeza en su ejecución, la que quedaba definida en el mismo contrato de trabajo. Es decir, la jornada se desarrolla en periodos de tiempo que permanecen inmutables durante la ejecución de dicho contrato. Esas dos características las tenía nuestro sistema: jornada máxima, fijeza de la jornada. Ustedes me dirán, sí, pero hay varias vías de escape. Totalmente de acuerdo. Este sistema tenía varias excepciones, como era, por ejemplo, la jornada flexible en el contrato de jornada parcial, cuestión que fue instaurada por allá en la primera década del siglo XXI. O excepciones a la limitación de jornada, artículo 22 bis. O sistemas especiales de jornada, por ejemplo, la de los trabajadores de restaurantes. La verdad es que este sistema tiene varias vías de escape. No decir que. Sin embargo, la jornada ordinaria, hasta hace poco tiempo atrás, era un sistema de un plazo máximo que hasta el año 2023 era de 45 horas semanales y un sistema de jornada fija. ¿Qué hace la ley? Un último elemento. A pesar de que esa era la jornada ordinaria, el PPT me sirve sobre todo a mí porque me voy guiando por él y así no se me quedan ideas afuera. No solamente a ustedes, a mí también. Fíjense que en el caso chileno, desde fines del siglo XX, las primeras décadas del siglo XXI, se empiezan a plantear demandas empresariales de flexibilizar la jornada de trabajo. Uno preguntaría, más allá, pero si hay un montón de vías de flexibilidad, o lo que denominamos estas vías de escape, estaban estas demandas de flexibilidad. Y las identificamos históricamente. Y yo me acuerdo la primera vez que se presentó en forma estructurada, tal vez las y los dirigentes que tienen mi edad o más, nos acordaremos del proyecto del presidente Lagos. ¿Se acuerdan el proyecto
del presidente Lagos, que fue presentado por allá por el año 2000, venían estas medidas de flexibilidad y las tuvo que retirar por la presión que hubo el movimiento sindical. Y me acuerdo bien lo que ahí, la discusión que había y lo que lo planteó muy bien nuestra recordada amiga, que en paz descanse, doña María Esther Férez, que fue directora del trabajo. Flexibilidad, pero por autonomía colectiva, jamás por la autonomía individual. Eso. O sea, el tema se venía discutiendo, incluso había sido presentado. Después hubo una comisión, algo de equidad del trabajo, algo así. ¿Se acuerdan? 2008. Nuevamente se vuelve a plantear esta demanda de flexibilidad. Reaparece 10 años después en una reforma, en una propuesta de reforma que durante el gobierno del presidente Piñera. De esa se acuerda. Esa está más cercana, esa está más cercana. Nuevamente, flexibilidad de la jornada por autonomía individual. No, si no es la primera, yo digo, viene de inicio del siglo XXI, cuando se plantea por primera vez formalmente. Pero finalmente ese proyecto fue dejado, quedó ahí, no pasó. ¿Qué pasa en la ley que modifica la jornada de trabajo? La ley 21.561. Lo cierto es que la propuesta original, tal como lo presentaron las parlamentarias, venía con la medida de la reducción de la jornada. Ese era el proyecto original. Sin embargo, se incorporaron una serie de propuestas durante su tramitación. Y ahí yo no entiendo. Porque el tema era la reducción de la jornada, pero también se incorporaron vías de flexibilidad. Adelante. Y como quedó en la ley, es reducción, pero flexibilidad a cambio. Y flexibilidad no solo por la autonomía colectiva, tal como la planteó la directora del trabajo, señora Férez, como lo planteó a inicios del siglo XXI, sino que inclusive por vía de la autonomía individual. Lo vamos a revisar después. ¿Qué significa eso? Hay 3 grandes materias. Yo ahora las traigo como 4, porque creo que hay un tema que se está discutiendo en estos momentos y que creo que lo autonomicé para que lo podamos analizar. Uno es respecto de la extensión, y que ahí sí, efectivamente, es reducción de la jornada. Pero quiero ver bien de qué se trata, qué es lo que se ha discutido y qué es lo que se discute hoy en día, ¿ya? En segundo lugar, me voy a adelantar, el segundo tema de discusión, la nueva interpretación de la exclusión del límite de jornada, porque sobre esa materia se plantea un nuevo dictamen que fue emitido por la Dirección del Trabajo el pasado viernes. Yo siempre ese tema lo meto, lo incorporo cuando se lo explico a mis alumnos del curso de Derecho del Trabajo. No, esto va con otras materias, pero dada la relevancia que hoy día tiene, lo vamos a autonomizar. En tercer lugar, la flexibilidad de la jornada. Creo que eso no puede quedar fuera del análisis de la Ley 21.561, porque no se trató solamente de reducción de jornada, fue una ley de flexibilidad laboral, aunque no se le denominó así, y coloquialmente fue denominada ley de 40 horas. Pero yo estoy dando una sesión de clase y debo mirar lo que es la realidad. Yo soy profesora, no soy política. Entonces trato de ver lo que es la realidad, qué es lo que hay. Y en cuarto lugar, otras materias, porque también hay otras materias que tal vez a sectores específicos le puedan importar, y es necesario decir, mira, aquí hay una nueva regulación. Son cuestiones específicas, pero que pueden ser relevantes.
relevantes en un determinado momento. ¿Les parece? Ese es mi esquema de análisis en el día de hoy. Yo no tengo ningún problema si ustedes me interrumpen para hacer alguna pregunta. Soy profesora, entonces, bueno, ya claro, circunstancialmente tengo puesto cargo, pero aquí estoy en calidad de profesora, académica. Y como académica cuestionamos todo, interrogamos todo. Sobre todo, o sea, en el análisis no hay todo. Yo también trabajo en una universidad pública, no hay todo. Se puede no se discute todo. Bien. El sistema general de la jornada presenta una expresión así. El que partió en el año 2024 siendo de 44 horas. Bueno, originalmente era de 45 y debe llegar a ser de 40 horas. Al efecto, y de acuerdo a las normas que se refieren acá, artículo 22, inciso segundo, artículo primero y tercero transitorio de la ley 21.161, el 26 de abril de 2024 se redujo en 1 hora. El próximo 26 de abril de este año, es decir, en 5 días más, se disminuye a 42 horas semanales. Y el 26 de abril del 2028, en otras 2 horas, por lo que llegarán a ser 40 horas semanales. Ojo, esto es sector privado y empresas del Estado. La función pública sigue siendo 44 horas, en mi caso. Yo soy profesora de la planta de la universidad. Esa es otra discusión. El tema de reducciones, ¿cómo se reduce? Ustedes acordarán la discusión que hubo hace 2 años. El artículo transitorio, tercero transitorio, señala la norma general, pero que no duda. Y dice: la adecuación de la jornada laboral diaria a fin de cumplir con los nuevos límites de horas semanales establecidos en el Código del Trabajo y en el artículo primero transitorio de la presente ley deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes o a través de las organizaciones sindicales en representación de sus afiliados y afiliadas. A falta de dicho acuerdo, el empleador o empleadora deberá efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo, considerando para ello la distribución semanal de la jornada. Entonces, en su labor de interpretación de la norma legal, debe se acordará que la Dirección del Trabajo emitió algunos dictámenes y planteó ese orden. Acuerdo con la autonomía colectiva, acuerdo con la autonomía individual. Si no hay acuerdo, lo establece el empleado. Es en esta interpretación y aplicación en donde ha habido discusión. Y yo tengo aquí, podemos identificar 2 momentos. Uno, con la interpretación que efectuó la Dirección del Trabajo bajo el gobierno del presidente. Y una nueva interpretación respecto de una materia específica, que es respecto de la adecuación y cuál es la forma proporcional para esta adecuación. Respecto de lo cual se emite una nueva interpretación que no es radical, pero hay una nueva interpretación que tiene efectos relevantes, sobre todo respecto a la labor que ustedes realizan como dirigentes sindicales. Entonces digo que aquí hay, bueno, dije 3 momentos, ¿verdad? Que son: primera interpretación, la de la Dirección del Trabajo en el 2024, el segundo momento, se emite una ley interpretativa, donde va a fijar los tiempos de reducción por día, las
Y luego la segunda interpretación, que es la de abril de este año, la de 16 de abril. Veámosla. Se interpretó en razón de los acuerdos que debían, y pocos días antes que entrara en vigencia esta primera reducción, la Dirección del Trabajo señala, por un no se había dado cuenta de este problema de cómo lo estaban interpretando muchas empresas. Es de 1 hora, si la jornada es de 5 días, 1 hora en un día, o si la jornada tiene 6 días, es de 50 minutos en un día y los otros 10 minutos se descuentan a otro día. Eso fue lo que dijo la Dirección del Trabajo. Esta fue la interpretación. Pero aquí hubo una discusión pública y una práctica en las empresas. Parece que los acuerdos no hubo. Y las empresas empezaron con prácticas de adjudicarlo a los tiempos de conexión o distribuirla en la semana. Exactamente, a lo largo, contradiciendo el dictamen 235 del 18 de abril del 2021. Ese lo dictó la Dirección del Trabajo bastante encima de la inteligencia, cuando se dio cuenta de la que no tiene actividad en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Se acordarán ustedes de eso? No hace mucho tiempo. Bueno, el tema llegó a los tribunales. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo, a través de su labor de fiscalización, empezó a constatar que no se estaba cumpliendo esa interpretación. La interpretación que había dado. Y frente a esa a las multas que imponía la Dirección del Trabajo, o los sectores de trabajo en su caso, hubo acciones ante los tribunales de justicia. Pero en esta materia los tribunales de justicia en general no se pronunciaron porque no tenemos competencia específica para conocer esta materia. La ley no es la competencia, por tanto, debe aplicarse lo de la Dirección del Trabajo. En todo caso, recordemos que nuestro sistema plantea que la Dirección del Trabajo tiene facultad de interpretación de las normas legales y lo que ella dictamine ninguna adaptable de la Dirección del Trabajo. Eso fue lo que sucedió de inmediato cuando entró en aplicación esta reducción. La interpretación fue de 1 hora, reducción de 1 hora en un día, o de 50 minutos si es que se trataba de una jornada semanal de servicio, imputando los 10 minutos restantes al descuento en otro día. Pero, a pesar de la discusión, perdón, antes de entrar a la modificación de la ley, sirve mucho para acordándonos de este orden. La decisión empresarial es solo si no hay acuerdo. Parece que pocas veces había acuerdo, porque normalmente fueron decisiones empresariales. Pero y aquí es relevante para analizar la discusión actual. La Dirección del Trabajo, a través de su dictamen, planteó que el empleador toma la decisión siempre que haya falta de acuerdo. Y la falta de acuerdo se acredita mediante los documentos escritos que se hayan formulado durante la discusión de la búsqueda de la. Entonces, lo particular es que la Dirección del Trabajo planteó que la falta de acuerdo debería acreditarse a través de que hubo una discusión
este caso, a nosotros nos pasa mucho que a los socios se están descontando un tema que se descontaba media y media hora. La media hora antes, media hora después. Se conversó, se habló con el sindicato, vimos la ley, era ilegal. Lo que están haciendo, pero ¿qué pasaría si en este caso, por ejemplo, como dice usted, que el empleador tiene la facultad de ellos de decidir qué hacen con eso? Y si no se llega a por eso, si no se llega a una, es el acuerdo. Si usted, el sindicato, está de acuerdo con que haya una media hora antes y una media hora después, prevalece ese acuerdo. Usted estuvo de acuerdo. O el trabajador individualmente, apoyado por el sindicato, tiene ese acuerdo. Si no hay acuerdo, el empleador es el que lo define. Pero en esta definición debe sujetarse a este mandato de interpretación. Una hora. Una hora. O sea, porque yo tengo entendido en su momento que era como ilegal decir media hora y media hora. No, a ver, si hay acuerdo no es ilegal. Es ilegal la imposición del empleador que paga esa. ¿Bien? Ya. Lo ilegal es eso. Pero si hubo acuerdo, yo creo que puede haber acuerdo real entre el sindicato y el trabajador, pero a través de la autonomía individual, es sospechoso que pueda haber acuerdo porque no estamos en la misma posición. Es ilegal en el caso de no haber acuerdo o no haber discusión, porque pudo haber discusión sin acuerdo, igual el empleador no existe. Ese es el punto. Lo que dijo la interpretación de la Dirección del Trabajo fue un acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo de las partes, es el empleador de una cosa. Segundo, ¿cuándo dijo que no hay acuerdo? Cuando se acredita que hubo conversaciones sobre la materia, que hubo una propuesta, contestación a esa propuesta. La propuesta de esta propuesta. ¿Ya? Lo que dijo la dirección, lo que dijo, no estoy diciendo lo que dice, porque aquí hay un cambio. Y quiero empezar. ¿Y eso puede ser los correos electrónicos? Correo electrónico, eso también, o sea, digo escrito a cualquier medio. Sí. Bueno, esas dos, eso era lo que decía la dirección a partir del año 2024. Hubo unos procedimientos en los meses pasados, pero bueno. Profesora, Sí. ya que nombra el tema del correo electrónico, ¿existe algún protocolo? ¿Cómo se redacta ese correo? Porque muchas veces nosotros hemos recibido correos como de acuerdo a lo conversado, resulta que no se conversa nada, pero propone la cosa como que ya se conversó. En ese caso, es lo que para decir el primer correo que me dio, que no hay que dejarlo claro. No hay protocolo, no hay protocolo, pero era resulta que no nada comenzado. Actuar por ese criterio para pero además esta ley que fue establecida fue también acatada por algunos empleadores para dar inicio a esta ley antes de, o sea, reducción de 40 horas de hecho a instancia, pero también hubieron empleadores que prefirieron mantener ese espacio-tiempo para llegar al 2028 para hacer la reducción. Ambos supuestos están en conformidad a la ley. Hubo una promoción desde el Ministerio de Trabajo en el año 2024 de anticipar y felicitar a las empresas que reducían. Tenían el C, que se acuerdan de las 40 horas. Pero bueno, eso es para incentivar. Pero no existieron tantas. Es tan legal eso como hacerlo de la forma gradual. Y ahora sí. Exigencia para concluir que hubo falta de acuerdo y que el empleador pase a imponer su posición. Que haya constancia de la existencia de una propuesta seguida de un plazo. Esto es, dice la ley también,
que haya documentos escritos. Por lo tanto, no puede entenderse agotado si el empleador no realizó una propuesta escrita o si el empleador se niega a recibir la propuesta escrita de las organizaciones sindicales o los trabajadores según correspondencia. Y estas, las bases de adecuación, lo hemos señalado, disminuir una hora en 5 días para llegar a las 40 horas, disminuyendo 5 horas cada, o sea, 1 hora cada día. El idioma redactado. La discusión, como he señalado, es la procedencia o improcedencia de otras formas de reducción, específicamente la distribución de la hora en los diversos días de la jornada. Ello fue rechazado por las inspecciones de trabajo y materia que se llevó a tribunales de justicia con la respuesta que ya les he señalado. Ahora llegamos al segundo momento. La ley interpretó cómo debía efectuarse la reducción. Fue una ley que no tenía nada que ver con materia laboral, de hecho el título es modifica cuerpos legales que indiquen materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Ley 21.755 de julio del 2025. ¿Pero qué señaló? Las 5 horas de rebaja necesarias para alcanzar la jornada de 40 horas deben distribuirse proporcionalmente en cada día de la jornada semanal de 5 o 6 días establecidos en el contrato de trabajo. Así, si la jornada es de 5 días, se reduce en 1 hora el día cada día, o 50 minutos si la jornada es de 6 días. Es decir, esta interpretación de la Dirección del Trabajo la acoge el legislador y la impone. Esto es materia de ley, por tanto, no puede darse la discusión de los años atrás de fraccionarla como tal como sucedió en algunas empresas. Esta es materia legal. Y eso el dictamen no lo refuta, el dictamen nada señala, se legalizó. Esa interpretación fue materia de ley y debe ser en horas completas, salvo que la jornada sea de 6 días, es de 50 minutos, imputando en este caso 50 minutos un día, 50 minutos y los otros 20 minutos a otro día. Entonces me dirán, bueno. Perfecto, y puede ser un día. Que le den un día libre, quiere preguntar. Como un día libre. Por ejemplo, si Que le den un día por la trabajo hora. 6 días yo y quiero tener un día libre. Eso es negociación. Eso es de mutuo acuerdo Negociación. con el trabajo. Negociación. Eso es negociación individual a través del sindicato, pero eso no está en derecho, es el fruto del acuerdo. No tengo nada. Perdí un día sindical. En los meses anteriores, en el anterior gobierno, o sea, en los últimos meses del anterior gobierno, se emitieron algunos dictámenes sobre materias referidas a la reducción de jornada. A propósito de la improcedencia de imputación de la reducción al tiempo de colación. Fue por una solicitud de dictamen que se planteó. O a propósito de la reducción de jornada que se daría en abril, reitera la doctrina del 2024 y la complementa en un supuesto especial. No en el caso de analizar los supuestos especiales. O sea, eso era lo que hacía. Pero ahora se pone una segunda interpretación en este dictamen del 16 de abril. 5 días atrás. Se mantiene lo de las horas completas no puede ser modificado, es una ley que fue la interpretación de la dirección. Se mantiene
de que tiene que haber acuerdo, o sea, de que se debe buscarse el acuerdo entre el sindicato y la empresa o entre el trabajador individualmente y la empresa. Eso también es materia de ley, artículo 3º transitorio de la ley 21.561. ¿Sí? ¿Estos 35 o 53? 235. Déjeme verificar. Lo tengo acá, así que yo puedo haber cambiado los números. Sí. Pueden hacer la vuelta. 253, tiene toda la razón. Disculpe, 253, tiene toda la razón. Gracias. 253. ¿Qué es lo que plantea este dictamen? La acreditación de la falta de acuerdo. Sobre la acreditación de la falta de acuerdo, se señala que el empleador podrá acreditar que no hubo acuerdo con la organización sindical, con el trabajador, por cualquier medio idóneo. Fíjense, la expresión que ocupa. Antes, la Dirección de Trabajo dijo, papelito, documentos escritos. Eso es lo que había dicho 2 años atrás. A fin de que, de verdad, hubiera un intento de negociación. Ahora el empleador podrá imponer su posición acreditando que hubo intentonas de acuerdo. ¿Cómo se prueba esa intentonas de acuerdo? Por cualquier medio. Y lo señala la norma. Y frente a ello, escuché una declaración de un dirigente de la CUT y particularmente del Sindicato de Comercio el peligro que se va a hacer a las organizaciones sindicales. ¿Cuál va a ser el medio? ¿Cómo acreditar? Esa es la discusión que se plantea en esta ley. No es el que nos ponga la opción, sino que la acreditación de la búsqueda del acuerdo. ¿Entiendes? Sí. El tema que ha dado una discusión es el seguridad. Artículo 22, inciso 6. El otro que está. No sé si tienen alguna pregunta en esto. Voy a adelantarlo, porque no lo preparé así, pero me di cuenta de que era mejor. Yo lo puse como tercero, pero es segundo. Lo voy a pasar como segundo. Temas adicionales. Exclusión de categorías de trabajadores del límite de la jornada. A esto se refiere el otro dictamen emitido el pasado 16 de abril. Bueno, en nuestro sistema existe una norma alto-terciaria que yo no recuerdo en otro sistema, que es la referencia a la exclusión de aplicación de jornada a determinadas categorías de trabajadores. Creo que eso, de acuerdo a la interpretación original de la Dirección del Trabajo, es ilegal, no por la que se plantea ahora. Porque la que ahora se impone es nuevamente flexibilizar la materia.
La garantía de una jornada de trabajo o el establecimiento de una jornada de trabajo es una garantía para la persona trabajadora. El tiempo de trabajo es no otro. Y en general, todas las personas trabajadoras dependientes estamos sujetas a una jornada, salvo los cargos que representen al empleador, porque están representando los intereses del empleador. Esa es la excepción. Sin embargo, en el sistema chileno, desde el plan laboral en adelante, y se establece esta excepción del límite de la jornada a diversas categorías de trabajadores. Los altos cargos, de forma bastante amplia, no necesariamente los que solo representen los intereses del empleador, como es un sistema comparado. Pero además se señalaba antes del 2023 a los que presten servicio a diversos empleadores. Sería porque puede haber contrato con cada uno de ellos. Y en general, los que trabajen sin supervisión inmediata. Lo que hizo la ley 21.561, conocida como la ley de reducción de jornada, fue limitar estas categorías de trabajadores. Los trabajadores que representan los intereses del empleador, pero solamente estas. Y los trabajadores que laboren sin supervisión inmediata. Y eso incluyó a los trabajadores que no presten servicio en el establecimiento de la empresa. Porque esos trabajadores también de no jornada. Eso fue eliminado. O los trabajadores que prestan servicio desde sus casas. Ya era el ejemplo que les veía con la ley con los muchachos que van a en este sentido. La ley de reducción de jornada dio dicha exclusión a dos categorías: los que presten servicio, como gerente, administradora, moderada, y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores que se realizan. Ustedes dirán, ¿cuál es el caso? No, legal no es el caso, lo que hay es de interpretativa. Porque la Dirección del Trabajo el año 2024, a través del dictamen 84, plantea que la vigilancia y supervisión son categorías variables y dependen de los muchos factores. En todo caso, plantea que el trabajador está afecto a jornada cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerce una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad que se desarrolla el trabajador. Pero en general, restringió este alcance de la supervisión y se indicando que es categoría distinta a la subordinación o dependencia. ¿Y qué es lo que plantea el nuevo dictamen, el de la semana pasada? La subordinación y dependencia como elemento esencial del contrato de trabajo no debe confundirse con la fiscalización superior inmediata. De esta manera, excluye de la aplicación de la limitación excluye de la limitación de jornada a supuestos en que hay supervisión como mecanismos de registro, herramientas tecnológicas, sistemas de reporte o trazabilidad, porque dice que por sí sola no configura fiscalización superior en circunstancias que el dictamen anterior había señalado que esa forma era de control y por tanto no podía acudirse de la forma.
en base a esta interpretación que efectúa la Dirección del Trabajo a partir del viernes pasado, vuelven a excluirse una serie de categorías de trabajadores de la aplicación de jornada. Estaba pensando en mi caso. ¿Saben qué más? Que menos mal que era con universidad pública, porque yo no tengo una jornada, o sea, yo tengo una jornada de 44 horas. ¿Cómo la cumple usted? Usted hace su trabajo. O sea, en mi caso, desde la Dirección de Trabajo, yo no debería estar suscrita a una jornada, porque la universidad yo debo cumplir clases, ir a las reuniones que necesitan, pero ¿cómo hago yo la investigación jurídica? A la legisladora, yo cumplo y muestro resultados por 44 horas de trabajo. A mí me excluiría, porque no tendría esto no ponerse el presupuesto de que la prestación de servicios se realiza de diversas maneras. Un trabajador puede estar laborando desde su casa y tiene la jornada de 44 horas porque los resultados son por esas 44 horas. Y hoy día señala que la fiscalización por medio de elementos técnicos no configura el supuesto y por tanto permite la exclusión de la jornada del empleo, permite la exclusión del límite de la jornada. Ese es el nuevo dictamen. Creo que es más fuerte que el anterior. El alcance, porque nuevamente excluye de la aplicación del límite de jornada a un vasto porcentaje de trabajadores. En ese sentido, creo que lo está ocurriendo en el caso de ustedes, pueden ir a supervisar nuestra red. no, dice, no, los van a excluir, los van a excluir de la limitación de la jornada, o mantienen la exclusión de la limitación de la jornada. Pero al excluir, ya, supongamos que no incluyen, vamos a tener jornada laboral, o van a seguir sin jornada laboral, pero de todas maneras no podría, que a nosotros sí nos hacen trazabilidad con coberturas, con correos, con ese tipo de soluciones, pero podría ir en jefe directo al terreno con nosotros y supervisar nuestro trabajo. Eso ya depende de la organización que tenga dentro del servicio. Ahí yo recomiendo facultades, yo sé que se puede dar supervisión. Pero eso habría decir las posibilidades de tener una organización de trabajo. Y yo estoy refiriendo acá a la exclusión de la limitación de la jornada. Eso es lo que hago los trabajadores, el dictado de relaciones sindicales sobre la vuelvo sobre el punto 2. Como señalé al inicio de la presentación, el sistema de jornada, o el sistema de una jornada que dice los correos es un límite de la extensión y la pieza de la pieza. El régimen general de la jornada ordinaria hasta el año 2023 era de carácter, es decir, módulos de tiempo que deberían mantenerse durante los Sin embargo, había varias cosas, entre ellas la práctica del trabajo.
trabajo a turno es una cuestión de interpretación. ¿Por qué? El trabajo a turno plantea que, sobre todo el turno rotativo, no el turno fijo, el turno rotativo plantea que los espacios de tiempo van rotando, pero con una periodicidad definida previamente en el reglamento interno. Exacto, pero se sabe, usted como trabajadora, sé cuándo debo trabajar en el turno de la tarde. Depende del sistema. Está dentro de las posibilidades. Sin embargo, hay una práctica que permite una práctica que plantea el cambio de periodicidad en el turno rotativo. Práctica que ha sido rechazada mayoritariamente por los tribunales de justicia y por la dirección de Estado. Sin embargo, esa práctica existe. Entonces, es decir, que teníamos un sistema de jornada fija es bastante discutible. Esta práctica, que si llegaba a ser administrativa o a ser judicial, era cuestionada y sancionada. Pero, presentándose en la empresa, sin que llegara a esta instancia, se mantiene. La verdad es que ese es el dato general. El problema es que a partir del 2023 también se permite la jornada simple respecto de la jornada normal. Ya sea por acuerdo sindical, adelante, ya sea por acuerdo entre el trabajador y la empresa. A ver, yo quiero distinguir, no quiero ser dogmática en esto, pero ¿por qué no permitir un acuerdo de flexibilidad entre el sindicato y la empresa? Inmediatamente decir, hay muchos sistemas en que estos acuerdos flexibles de la jornada se permiten, siempre que sea por la vía de la negociación colectiva. De acuerdo, pero que sea de la negociación, en que estén las partes a la par. Ustedes se darán cuenta, hay sindicatos que son fuertes, que los sindicatos no son fuertes, negocian hasta los tiempos de trabajo. Es que es verdad, o sea, hay sistemas, la mayoría de los países en Europa plantean la flexibilidad de la jornada por vía de la negociación colectiva. Ustedes saben cómo negocia. No es una negociación de empresa, o la negociación cuando es una empresa, hay una gran empresa. En Iberia, claro, obviamente que negociar a nivel de empresa, pero normalmente son negociaciones tan rápidas. Y ahí están a la par. O sea, eso es negociación, cuando estás a la misma posición. Y negocia, fíjese lo siguiente, se podrán pactar distintas extensiones de la jornada semanal durante el año calendario, pero en el cómputo, el promedio anual, tiene que ser de 40 horas, en el país. Es decir, habrán meses en que se trabajará más de 40 horas, pero después otros meses en que se trabajará menos de 40 horas. Y en estos sistemas los contratos temporales son muy mal vistos. Ustedes me dirán, claro, contratan trabajadores no, son pocos los contratos temporales. En general la temporalidad está bastante limitada. Son otros sistemas. Pero flexibilidad de la jornada por parte de la autonomía individual, eso es lo que se estableció en esta ley. Tanto respecto de la extensión que puede llegar hasta 45
semanal en un ciclo de hasta 4 semanas, podrá efectuarse una distribución con diversas extensiones semanales, pero ello con un límite de 45 horas semanales hasta por 2 semanas por semana. Esto por autonomía individual y autonomía colectiva. Estamos estudiando la autonomía individual. Y ahora, con nada se puede negociar la jornada fija, el cual, mediante el acuerdo entre comillas de empleador y trabajador, podrán establecer diversas alternativas de distribución de la jornada en un ciclo, con el derecho del empleador de definir la alternativa a aplicar, debiendo solo comunicar con una semana de anticipación. Cuarta alternativa de jornada. Se pacta en el contrato, o en una modificación del contrato, y el empleador solamente debe comunicar con una semana de anticipación. Flexibilidad a tope. Yo no la conozco en otros sistemas. No conozco muchos sistemas, conozco solamente los latinoamericanos, los europeos. He estado trabajando en el tema de la conciliación laboral y familiar. ¿Qué persona puede conciliar si no sabe qué jornada le van a aplicar la próxima semana? Yo puedo decir, voy a ir a las reuniones de mis hijos la próxima semana, no sé cuál es la jornada que me van a aplicar. No puede haber conciliación si no hay un control, una certeza de nuestros tiempos de trabajo. Y decimos, tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad, hombres y mujeres que asuman los cuidados. Con este sistema de flexibilidad en los tiempos de trabajo. Sí. Yo soy calentadora, así yo me sé casi porque no se sueca, entonces partió con calentadora de la acción. El tema es que por lo menos yo hace 8 años ya hacía uno de apertura, por ejemplo a las 7:30, a las 4:30, o de cierre, de 12:30 a 9:30 de la noche. Casi 8 años fue una semana de apertura, una semana de cierre. Este año hicieron más creativo. Entonces, claro, 2 semanas de cierre, una semana de intermedio, de 9 a 8, de 10 a 6:30, prácticamente la apertura desapareció. Y por el tema que usted habla como de la conciliación, ahí yo no puedo conciliar, yo que no va. Entonces, para mí era súper cómodo, una semana de apertura, una de cierre, y yo sabía que aparte no publica la semana por 4 semanas. Yo no podía pensar, porque ya sabía que la siguiente semana solo realizaba mi creativo. Pero este año funcionaron así de creativo, porque tengo una semana de cierre, 2 semanas de cierre, intermedio, y como empecé hace un mes en el sindicato, claro, sí que ahora cambió un poco, porque yo dependo, yo manejo más mi tiempo. Pero eso sigue pasando con los compañeros que son de 40 horas. Entonces, ¿hay qué se puede hacer? ¿Se puede reclamar algo? Sí, a ver, el tema es que este acuerdo, si el trabajador está sindicalizado, tiene que pasar por la aprobación del sindicato. El único límite. Autonomía individual, salvo que el trabajador esté sindicalizado. La única protección. Y que esa el sindicato no es negocio. La única. Ahora, yo sé que esto, a ver, bueno, la práctica se da, yo ya dije, estos sistemas de turnos que no están de acuerdo a la ley, pero la práctica que es ilegal. Pero ahora, yo sé que puedo estar aquí, es siempre que haya sindicatos. Perfecto, ustedes son dirigentes sindicales, pero la mayoría de ustedes son dirigentes sindicales. Pero debemos tener presente que la población sindicalizada es baja, que la mediana, que la pequeña y la microempresa casi no hay sindicatos. Entonces, esto se puede aplicar. Usted está en un sindicato, entonces
si no es que yo quiera o no quiera, ni aquí ni en la Quebrada del Ají hay sindicatos en la mediana o pequeña empresa, en ninguna parte del mundo, sino una cuestión jurídica, es una cuestión antropológica. El sindicato se constituye cuando hay poder acumulado. Y por eso es que el sindicato se constituye en la mediana y la gran empresa, porque ahí logra constituirse. Entonces ustedes, bueno, ¿y qué sucede en los otros sistemas? Los sindicatos son sindicatos de rama, no sindicatos seguimos acá, pero no es cuando es un incentivo para la sindicalización. No va a haber sindicato, no es una cuestión de voluntad. Bueno, de voluntad, ustedes lo saben mejor que yo soy profesora nada más y profesora de universidad pública. Para ser dirigente sindical, o sea, afiliarse al sindicato en la pequeña y mediana empresa que se ve. El riesgo que hay que te despidan es grande. ¿Profesora? Sí, perdón, primero la señorita. Sí, pero alega la cláusula tácita, si te la niegan vas a tener que ir a tribunales. ¿Puede negarse? ¿El trabajador también puede negarse a hacer una jornada a los centros de mérito? De tiempo, de jornada, no sé, como dice usted, puede retirar al vehículo y se le cambia la jornada porque no debo retirar. No, porque estaría la facultad legal, o sea, celebraron el acuerdo. Si yo estuviera en el papel de una trabajadora y me imponen eso, tal vez estaría obligada. Si de una familia depende de mí, puede estar obligada, presionada, no obligada, presionada a celebrar el acuerdo. Estamos claro que si uno se niega y empieza a entrar, pero no Exacto. Pero al principio está el derecho a reclamar, pero siempre y cuando ahí estén las cargas del sindicato. No, esta fue, en mi opinión, lo digo así, en mi interpretación, esto no es legal, fue la moneda de cambio. Reducción por flexibilidad. Creo, la única forma que lo tengo para que lo puedo entender. Porque no hubo solo reducción de jornada. Fue reducción a cambio de flexibilidad. Y flexibilidad es importante. Yo no sé cómo se está aplicando. No sé hasta qué nivel, pero señorita. Hablando de flexibilidad, la mesa de trabajo dio entrar a las flexibilidades. Cuando empezó el resto de las personas con sindicatos organizados, como desde que se toma, pero pedimos que en vez de que sea una reunión, nos van a salir las 40 horas. Entonces se llegó a acuerdo y para que no se nos fiscalizado ni hicieron, entonces entramos a las 6:30. Otro grupo de los cuartos a las 7, ya todos los miembros del sindicato ya tienen sus 40 horas. Entonces, en ese caso, sí pudimos mediar. Bien, felicitaciones. ¿Cuántos son del sindicato? ¿Y la empresa cuánto tiene trabajadores? Somos como 4. El grupo tiene a muchas filias. Ah, ya. Uno de América, también está el sindicato UPA, está el sindicato de Blanca, la sindicato Verde, pero nosotros somos los sindicatos de las tomas de muestras de interior. Por eso, ante la actividad, somos muchos. Pero logramos la flexibilidad de, hicimos lo que la empresa quiso, pero logramos unas 40 No, horas. eso es negociar. O sea, que negociar no sé, pero que cada uno reciba se pueda tener un valor similar o cercano. Eso es lo que nosotros todos los días negociamos la familia, negociamos. No, bien, felicitaciones. Señor. Dos consultas. Ustedes reconocen que siempre ustedes, el presidente público, no beneficia el tema de la reducción de la hora. Una pregunta de su opinión en cuanto a lo de flexibilidad. ¿Nos podría afectar a nosotros con los estudios que tenemos, por el caso mío son 5 por 2 trabajo? Entonces, porque realmente se pone creativo con algunos tipos de turno, especialmente que no están contratados por todo el trabajo. Entonces, Claro, esa es la y lo otro, en cuanto a según tengo entendido que cuando no había acuerdo
hacer alguna otra interpretación? No, esto que debe ser de 1 hora al final, eso es materia de ley. Ya fue materia de ley, no puede ya. Esta ley nueva, la 21.755. Y eso es el sector de servicio por el Código de Trabajo. Pero respecto a los funcionarios públicos, no, acabo de leer, pero me pude interiorizar cuando hay una Contraloría de Gestión. Y no lo supe, pero lo tuve tiempo para... Eso es lo que quería comentar, o sea, según Contraloría del Decreto de 1965, para que afecte a servicios que son públicos, pero están descentralizados, o sea, se aplican el Código del Trabajo, a pesar de que son servicios públicos del Código del Trabajo. Lo que pasa con ellos es que no les van a reconocer la hora de la decoración como parte de la jornada laboral, o sea, se va a quitar y van a tener como trabajando horas porque ya no se van a reconocer, por ejemplo, ya sean esas 40, 42 horas, porque no se va a considerar la hora de decoración, pues, y era el tema que... Perdón, eso es lo que yo no entiendo, porque no pude, no pude encontrar, yo creo que lo mismo. Dice que pero no sí, pero ese decreto supongo que lo que hizo fue que declarar que el tiempo de colación era tiempo de la jornada, y ahora no. Y ahora, en base a ese decreto, ahí va la... Ahí sí que yo podría aplicar esta norma de la práctica de la persona. Ahí no se tendría que hablar. Porque ahora, a mí se me estaba dando como trabajadora del sector privado por la colación, el tiempo de colación era tiempo de la jornada. Está dentro de la jornada, bien. Cláusula tácita. No puedo conocer. O sea, dice que no se puede... ya, hasta ahí no más llego porque si no, no voy a poder... Pero dice que como que no... Eso, o sea, ya no se va a poder negociar individualmente, ni por contrato colectivo, ni nada, porque no se reconoce parte de la jornada laboral en la hora de clase. Es discutible el dictamen de Contraloría. Pero peligroso, complejo así. Es complejo si la Contraloría revise que en ese proceso el sistema económico va a decir. La última palabra de entonces va a llegar a porque aquí podría, si es así, que no puede acceder a esa, no sé qué, solución, porque no es una ley, es una resolución que se señaló que era tiempo de la jornada, tiempo de la... Finalmente, hay ya esto se lo había dicho. Hay otras materias que fueron objeto de esta ley de reducción de la jornada. Disposición de banda de hasta 2 horas para el cuidado respecto de las personas que tienen hijos menores. Les señalo el texto actuales. Actual artículo 27 del Código del Trabajo. Las personas, las trabajadoras, madres y padres de niños y niñas de hasta 12 años y las personas que tengan el cuidado personal de estos tendrán derecho a una banda de 2 horas en total, dentro de la que podrán anticipar o retrasar hasta en 1 hora el comienzo de sus labores. Sin embargo, este es un derecho relativo. ¿Por qué? Porque si bien el trabajador no lo puede pedir, va a depender de la organización interna del trabajo. Y es así que se señala que el empleador no podrá negarse, sino cuando la empresa funcione en un horario que no permita anticipar o postergar la jornada, o por la naturaleza
de los servicios prestados por el trabajador. Y en esta materia ha habido discusión que ha llegado a los tribunales respecto de la profesora, por supuesto, considerar la distribución de la jornada ordinaria máxima en 4 días. Era posible, así que no era relevancia. Se efectuaron adecuaciones respecto de la jornada de trabajadores del transporte en cuanto a la inscripción. Ustedes saben que es un sistema de jornada flexible desde hace años, desde el año 2007, 2008, cuando se produjo la reforma. ¿Hay alguien del transporte acá? Usted sabe, esto es un cómputo mensual y hay un disminuido el número de horas. Entonces hubo ahí una adecuación del número de horas, pero es un sistema de jornada flexible. Y bastante discutible, porque incluso ha llegado a declararse que en el caso de los trabajadores del transporte rural es inconstitucional, porque los tiempos de espera. Bueno, nosotros somos transporte urbano. Ya, no, en el caso no es. Ya, no, en el caso de ustedes no es el transporte rural. Comentaban, yo leí el caso y llegaban hasta las 16 horas. Y se permite la compensación de horas extraordinarias en días de descanso. Perdón, en días de descanso. Como pensar que por la economía individual va a haber una excepción. Horas extraordinarias por día de descanso. Se señala que si en el caso de 6 meses no se otorgan, esto deberá compensarse el día. Además, se amplía la jornada de trabajadores de hoteles y clubes a través de descansos de colación que pueden llegar a 4 horas. Eso ya estaba para los trabajadores del transporte, del restaurante. Recuerden que los trabajadores de restaurantes tienen un sistema de jornada especial que permite un descanso de colación, una interrupción de hasta 4 horas. Y ahora se suman a ello los trabajadores de hoteles y clubes de determinadas categorías de estos trabajadores, los que atienden directamente al público. Ya tenían una jornada, como decimos, 16 horas. Y finalmente, dentro de las grandes modificaciones, el sistema de jornada excepcional, el sistema excepcional de la jornada de descanso, lo que nosotros conocemos coloquialmente como los ciclos de trabajo. Los ciclos de trabajo que se dan en la minería o en algunas empresas desarrolladas. La jornada semanal es de 42 horas, la norma general. Los ciclos de la jornada semanal en los ciclos de trabajo llega hasta 42 horas. Exacto. Sí. En mi trabajo hay como rotación de casa. Perdón, ahí ahora sí. Y hay alguien que haría la jornada excepcional. La jornada excepcional. Exactamente. O sea que ellos trabajarían en los 48 horas, no 48 horas. Esto es cuando entre el cómputo el año 2021. Ahí es donde se De 42 horas. Los ciclos de trabajo pueden llegar a 42 horas. ¿Se tocan? No, bueno, es de guardia de seguridad. ¿Tiene sistema excepcional? Sí, porque nosotros trabajan 4 por 4 de 2 por 8. Y trabajan de día y de noche. Y también puede ser por la dirección del trabajo. Serían los guardias de seguridad. No lo sabía que alcanzaba ese sector. Y guardia de seguridad son 4 por 4. Sí, todos tienen jornada extendida. Trabajando mañana, bueno, trabajando un día completo, 12 horas. Hace muchos
muchos años, hice un estudio de todas las autorizaciones y no me aparecía ese. Pero el estudio de los fines tiene 30 años. Entonces, hace 30 años hice esta categoría. Por eso me llamó la atención, porque tenía bien clasificado cuáles eran los sectores. Mire, déjeme ver si hubiese alguna excepción. Señorita, yo también tengo casi la misma consulta de ella. Nosotros también, como somos trabajo interproducción de buenos bienes sociales, hay conductores que también trabajan dentro de la empresa, que trabajan 4x4, haciendo 12 horas diarias dentro de un margen dentro de la empresa. Los que trabajamos afuera, nosotros trabajamos 45 horas. 6 por 1 o 5 por 2. Ahí trabajamos dependiendo de si son 6 por 1, trabajamos 9 horas para hacer 45 horas, si son 5 por 2, ahí trabajamos, no, perdón, 6 por 1 son 8 horas, y 5 por 2 son 9 horas. Y ahí le agregan la media hora de horas. Así que... En el caso del transporte no me he tanta duda, pero uno puede haber sistema excepcional al interior de un... Están actualizados ese sistema excepcional. Es que a ver, son en la práctica, nuevamente se le reforma. Es que la norma general es que la extensión máxima sean 10 horas. Entonces, incorporar sistemas excepcionales por voluntad de las partes es totalmente irregular. No importa. Sí, pero tienen jornada de 12 horas. Ahora, ustedes me dirán, es que lo entiendo en la minería, lo entiendo en el sistema de salud, el sistema de salud privado, pero en este caso, ustedes están, en la empresa está autorizada para tener estos sistemas excepcionales. La verdad que recién me acabo de llevar 6 meses y esto ya viene este sistema operando de esta manera en su uso. Ya, tiene que ser regular porque si quiere llevar la misma normalidad. Sí, pero los sistemas excepcionales requieren autorización y la autorización es temporal. No me acuerdo si son 3 o 4 años. Y tienen esta autorización que se está renovando. Entonces, yo otra vez, sí, teníamos con la... Sí, pero eso tiene la autorización, no es que la parte se ponga de acuerdo. No, pero siempre eso es un trabajo. Nos decía que tenía una jornada especial, pero hay una jornada que estaba aplicada con el gobierno en ese tiempo, o sea, el ministerio y con la empresa. Sí, eso. Pero está autorizado, pero tiene todo el sistema de movilización y la administración de los guardias. Tiene autorizado. Por eso, me llama la atención porque luego he identificado el sistema de transporte para que se establece un sistema especial, o sea, un sistema de jornada especial en el transporte si luego vienen con sistemas excepcionales. No será una que la práctica. No, yo creo que se vio como en el tiempo y lo que fuerza. Ahí no sé, ahí no me... Como nadie lo demás. Que yo por lo menos llevo más de 20 Esa es tarea para investigar, esto es una tarea para estudiar. Creo que lo que dije al comienzo, la instauración, lo que hizo esta ley, que fue la tarea que me pidieron analizar la ley de reducción de jornada o la ley de 40 horas. En definitiva, la instauración de un nuevo sistema de tiempos de trabajo y de descanso que incorporó y sancionó la jornada física. No sé la aplicación cliente, pero ahora, desde la perspectiva del derecho del trabajo, la disciplina que ejerzo, constituye un cuestionamiento a una de sus bases fundamentales, la protección de las personas trabajadoras y de su espacio de libertad.
pensar que mi jornada termina y que puedo dedicarme a otras cosas. Poder tener libertad. Porque por la modificación que usted mencionaba, profesora, referente al artículo 22, dice su segundo, o sea, ¿qué libertad tiene el trabajador si el trabajador lo puede estar llamando cuando se le ocurra? Ahí está. O sea, cuando la supervisión no es igual, pero sé de casos que la supervisión era clara y todo, incluido el artículo 22. La flexibilidad laboral, la verdad que ha favorecido a los que estamos en el rubro de call center. En el sentido, por ejemplo, que el compañero de trabajo me dice, mira, tenés una figura de examen, en las datas. Entonces, así como que se va comentando y ahí se da una flexibilidad laboral. Entonces, en mi área que es la lista de calidad física, se da una flexibilidad laboral. Siempre y cuando la gente de la noche se lista de en mi caso, mis compañeros también. Al hecho de que de repente digo, oye, ¿cómo van? Aquí desde la playa, desde el camino del trabajo, Sí, seguramente hay en áreas que la flexibilidad laboral se entiende que es un beneficio para la empresa y también para la persona trabajadora, sin duda. Pero al mismo que la base laboral, en el estatuto de colaboración hay una gran dotación femenina y que está más ligada a los cuidados del niño. Entonces, ha ayudado muchísimo la base laboral para poder dar un poco más tarde, poner más varias compañeras y podemos ir cumpliendo el turno. en su área, pero en otras actividades no hay esa posibilidad de entrar con las bandas horarias. Además, el derecho operativo va a depender de la forma de la actividad que se trate y de la forma como se organiza el trabajo. De nosotros decíamos. Ah, ya. Se nos dice que no pueden programar la hora de día viernes, reducir una hora de día viernes porque ya se redujo la jornada pasada. Entonces no podemos usar el día viernes. No, eso, la negociación es amplia. Ustedes pueden negociar cualquier cosa. La negociación sí se puede. Ahora, negociar, tal vez la empresa no quiera, bueno, entonces ahí fracasa la negociación, pero de acordarse se puede si está la voluntad de la parte. Ya, pero no explique la ley. No. Es acuerdo de las partes. Sindicatos, la autonomía colectiva, por acuerdo colectivo o por la autonomía individual. Si no se llega a acuerdo, igual tiene que tomar el día viernes. No, ahí sí que. ¿Qué día tomar? No, hay con el empleador y la exigencia que tiene que ser una hora completa. Exacto. Entonces puede hacer una reunión después de la negociación colectiva para tomar el plano que está diciendo la colega, de que podamos flexibilizar la hora. Sí, se puede. O sea, podría haber un acuerdo. El acuerdo, lo que dijo la Dirección del Trabajo en la ley 2024. Perdón, lo que dijo la ley 2024. La reducción será adoptada en primer lugar por la parte. Si no hay acuerdo, es el empleador quien reduce la jornada. Quien define cómo se reduce la jornada. A ver, nosotros tenemos que haber ingresado a las 8:15. Ya. En el punto no pasamos a buscar a las 8. ¿Cierto? Entonces ahora nos dicen que, ok, ustedes están de acuerdo, pero ahora el punto ya no va a pasar a las 8. Va a pasar a 10 para las 8. ¿Se puede tomar esa decisión? Unilateralmente. No sé cuál es la fuente de la obligación que tiene el empleador para colocar el autobús. No, o sea, que ustedes tienen el derecho de que sea el autobús y los transportes, ¿sí? Pero ese derecho no está en el reglamento, en el contrato de trabajo, en el contrato de trabajo y en el reglamento. Ahí me faltan, tendría que haber más elementos. No. O sea, al principio no, porque
sea una materia de reglamento, una ley interna. Y ahí, sí, hermano, 15 minutos. Ahí bien. Estimadas, estimados, no sé si disculpen, perdón, mejor después después de la clase. Bueno, ahí había que ver otro antecedente, ahí no puedo dar una respuesta. Bien, me han dicho que tengo que terminar a esta hora mi sesión. No, porque hay áreas preautorizadas. La norma general es que el sistema de jornada de trabajo es máximo de 10 horas y se puede distribuir hasta en 6 días. Entonces, si con este sistema de 4 se da, hay que tener autorización a la dirección de trabajo. Artículo 38 del Código de Trabajo. En el último inciso está el sistema de autorización. Y en la dirección, la que tiene en virtud de varios antecedentes, ¿autoriza o no autoriza? No es son acá. Señora. Pero, por ejemplo, en el caso de los compañeros, ¿es el dirigente sindical que tiene que ir a la inspección a preguntar si está autorizado o un trabajador puede ir? También un trabajo porque la autorización está en un documento formal. Pero la profesora debería ser el director sindical, siempre el sindicato es el que tiene que ir. Sí, uno es representante, uno tiene que hacer. Información pública, información pública, cualquier ciudadano, la colación, en principio, el tiempo de colación no es parte de la jornada de trabajo. No, Salvo desde lo negociado, de la negociación colectiva o individual, o en determinados contratos de trabajo. Sí, como estamos en la colación de lo que general no. O sea, la ley no lo requiere. Ya.